¿Has oído alguna vez que Dios quiere salvar tu vida? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús es la mejor opción y la mejor noticia que vas a escuchar en tu vida? ¿Y por qué ignorar a Jesús sería la peor decisión que podrías tomar estando vivo? ¿Está en riesgo tu vida sin Jesús? Mira, estas preguntas son importantes. Dios se toma en serio tu vida, tu eternidad y tu salvación. Te invito a que te quedes, respondas conmigo estas preguntas, si estás de acuerdo o no. Y este capítulo está buenísimo. Teología para Padawan. Un capítulo, un dogma. Hoy Dios se toma en serio tu salvación. Así que hoy vamos a tratar esta verdad acerca de cómo Dios quiere salvarnos y por qué tú y yo necesitamos de un Salvador. Entonces, el capítulo de hoy tiene mucho que ver con aceptar lo que hay dentro de mí, la realidad que tal vez es más difícil de aceptar acerca de Jesús y de la Biblia, es que nos describen no como los héroes, no como las víctimas, sino como los villanos. No somos víctimas, no somos héroes, somos villanos. Y eso no estamos preparados mucho para escucharlo, porque la cultura nos dice que siempre hay algo bueno en nosotros, siempre hay algo que podamos hacer para solucionar eso que hay en nosotros, que no es tan malo, que Dios es bueno, que Dios nos ayuda. Pero la realidad del pensamiento de Dios nos lleva por otro camino, en donde nos habla de una necesidad profunda de poder solucionar un problema, pero de no tener las capacidades por nosotros mismos de solucionarla. Allí es donde este episodio, o aquí es donde este episodio se vuelve interesante, porque aquí es donde vamos a escuchar cómo Dios puede salvarnos. Y vamos a hablar de salvación hablando de algo que se llama gracia y hablando de algo que se llama justicia. El dogma, la verdad que yo quisiera que hoy escucharas y que analizaras, que interiorizaras, me habla de solo Cristo y solo fe para poder ser salvos. Creemos que Cristo se entregó voluntariamente ante la justicia de Dios mismo para pagar la pena o la condena que el ser humano merecía, y que todo ser humano que decida confiar plenamente en Jesús será acogido por esta justicia, será hecho justo delante de los ojos de Dios. Y esta verdad, este dogma me dice que es solo por Cristo y es solo por fe. Así que déjame desglosártelo un poquitico más. En el capítulo 3, en los versículos 24 y 25, entiendo cómo funciona la justicia de Dios. Una de las preguntas era: ¿Dios quiere salvarme? Sí, Dios quiere salvarte. ¿Es importante escuchar esta noticia en este momento? Claro que sí. Ignorar esta noticia en este momento de tu vida puede ser la peor decisión que tomes, porque estamos hablando de la eternidad. Y lo que Dios quiere hacer necesita que tú seas consciente de lo que Él hizo para tomar una decisión. Lo que Dios quiere ofrecerte demanda de ti una comprensión. Por eso pon atención a lo que el versículo 24 y 25 del capítulo 3 dicen. Nos explica que la justicia de Dios se hace realidad, o sea que Dios, siendo justo, tenía que tomar las cosas, la maldad y la oscuridad, y tenía que hacer un juicio sobre ella, pero que decide hacerla sobre Jesús. Jesús voluntariamente se entrega de manera gratuita, de manera voluntaria. No hubo algo que el ser humano hizo primero para motivar a Dios, sino que Dios, en su naturaleza buena y justa, se ofrece como un sacrificio por esa maldad que el ser humano, que tú y yo hemos vivido desde el día que tenemos conciencia. Así que hay dos cosas importantes en este punto de la gracia y la justicia. La primera es que Dios nos da su amor de manera voluntaria e incondicional.
La gracia de Dios significa que Él te ama sin que tú hayas hecho algo para ganarlo, para merecerlo o para retenerlo. Y aparte, la justicia te dice que Dios no va a ignorar o omitir lo malo, porque eso sería corrupto. No, Dios se pone en el papel del hombre, o sea, Dios se hace hombre. Jesús, hecho hombre, como hombre, decide ocupar el lugar del pecador. Así que Jesús, siendo inocente, toma el lugar del culpable. Esto es lo que se llama sustitución, y a través de esa sustitución hay algo que se llama justificación. Eso quiere decir que tú y yo, cuando vamos a Jesús, encontramos que lo que debíamos, que esas cosas que estaban mal delante de Dios, que no teníamos por autosuficiencia o negación, cómo negar o cómo solucionar, eso Jesús lo asume. Y es lo que llamaríamos una absolución eterna, porque cuando encontramos a Jesús, encontramos que Jesús fue el sacrificio o la paga perfecta. O sea, quiere decir que una vez Jesús ha pagado por el delito, como Él fue el sacrificio perfecto, pues tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe, por lo que Jesucristo hizo. Y allí, en ese momento, es cuando podemos empezar a experimentar el ser hechos hijos de Dios, una paternidad, la paternidad legal. Yo escucho a mucha gente hablando acerca de Dios como mi papá, es que Dios es mi padre, pero la Biblia nos dice que solo podemos experimentar esta paternidad de Dios cuando estamos en Jesús, o sea, cuando vamos a esa obra que Jesús hizo en la cruz y creemos en ella. Pero antes de enfocarme en este tema de creer en lo que Jesús hizo, debes entender que la fe cristiana afirma que la única manera por medio de la cual un ser humano puede ser bueno delante de Dios es a través de Jesucristo, sin intermediarios, sin instituciones, sin cuotas posteriores. Si Jesús pagó por lo malo que se había hecho, lo hizo de manera perfecta, lo que significa que no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo. Por eso decimos y hablamos solo Cristo. Si en el lugar donde estás te hablan de un intermediario distinto a Jesús, si en el lugar donde estás te dicen que sí, Jesús pagó por algo, pero tú debes hacer algo más, no están hablándote de un Salvador pleno y completo. Si en el lugar donde estás te dicen que Jesús te salvó, pero en cualquier momento te puede quitar esa salvación, entonces no es una salvación completa. Cuando nosotros hablamos de solo Cristo, creemos que solo a través de Jesús hay un perdón completo y absoluto que dice que tú y yo estamos en paz con Dios. ¿Te imaginas saber que estamos en paz con Dios no por algo que hayamos hecho, sino por algo que Jesús hizo? En paz, en amistad, hay un vínculo. Él nos llama hijos y nosotros podemos llamarlo Padre. Pero todo esto ocurre gracias a lo que Jesús hizo, solo Cristo. Sin embargo, hay un punto adicional a esto: solo Cristo, solo fe. ¿Cómo puedes tú beneficiarte de lo que Jesús hizo? ¿Cómo realmente te beneficias de ese sacrificio en la cruz? ¿O simplemente por lo que Jesús hizo todos los seres humanos ahora están en paz con Dios? Bueno, no sucede de esa manera. La Biblia no es universalista en ese sentido. La Biblia nos dice que solo los que creen. Por eso el versículo 25, cuando tú lees que quienes han creído en Jesús fueron justificados. Uno es declarado justo delante de Dios cuando cree en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo. ¿Cómo llego yo a creer en Jesús? ¿Qué es la fe? Mira, la fe, escúchame bien, no es repetir unas palabras. La fe no es un conocimiento intelectual de, sí, yo conozco eso, yo ya creo que Jesús vino. No. La fe es una comprensión profunda e interna que Jesús murió en la cruz por tu culpa, por mi culpa. O sea, la fe me lleva a una comprensión, nace de una comprensión que Dios me permite tener
del peso de mi oscuridad, o sea, por mi culpa murió Jesús. Una comprensión, una conciencia que me lleva a decir, oiga, es cierto, en mí hay oscuridad. Y yo no podía presentarme delante de un Dios bueno con esta oscuridad, de un Dios justo. Entonces alguien tenía que pagar por esa oscuridad. La fe dice que yo creo que alguien pagó por mi oscuridad. La fe nace de una convicción. Te estoy hablando de algo interno. Estoy convencido que mi pecado y mi oscuridad debían tener un castigo, un juicio, y también hay un arrepentimiento, porque digo, comprendo que eso estaba mal y realmente, si pudiera, cambiaría mi actitud. Si pudiera, cambiaría la dirección de mi vida. El arrepentimiento no habla de buenas obras que tú haces para ganarte algo. El arrepentimiento habla de un cambio de actitud profunda, interna, en donde tú dices, ya no quiero esa oscuridad en mi vida. Por mí mismo, la autosuficiencia no lo saca, la negación no lo soluciona. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento y, convencido de lo que Jesús hizo, abrazo esa convicción. Acepto que solo a través de Jesucristo, sin intermediarios, sin cuotas humanas, sin una religión que practicar, solo a través de Jesucristo soy declarado justo y estoy en paz. Me gusta lo que dice Lucas 5:31. Allí Jesús dice que Él había venido a buscar a los enfermos, que Él no vino a buscar a los que se creían justos, sino a los pecadores que sabían que tenían que arrepentirse. Por eso también me gusta lo que Jesús dice en Mateo 5. Dice, felices los que reconocen que son pobres de espíritu y tienen necesidad de Él. Si tú hoy estás escuchando esto y dentro de ti empieza a brotar esa convicción, esa necesidad, Dios, reconozco mi oscuridad, reconozco que tú eres bueno y que yo no soy ni la víctima ni tampoco el héroe, soy el villano, porque yo soy el que estoy haciendo lo malo, no eres tú. El problema no es el juicio de Dios. Dios no vino a salvarte de Él mismo, Dios vino a salvarte de ti mismo, porque era tu oscuridad, es mi oscuridad, y la forma en la que me salva es a través de un sustituto. Y cuando yo creo, acepto, comprendo que ese sustituto es el que la Biblia describe como Jesús, y decido creer en Él para salvarme, allí, en ese momento, es donde la Biblia habla y me explica lo que es la salvación. Salvación quiere decir que Jesús tomó mi lugar y que ahora yo estoy en paz con Dios. Te invito a que leas Romanos capítulo 5 y vas a encontrar que la salvación significa que ahora somos llamados hijos de Dios, somos templo de Dios, somos hechos una nueva creación, y somos nueva creación porque ahora somos salvos. La salvación no significa que tú entras a una religión, significa que tú ahora eres hecho una nueva persona y como resultado empiezas a creer ciertas creencias y a vivir de cierta manera. ¿Qué tal si tú hoy haces una evaluación en tu vida? Te invito a que examines si Jesús ya es ese Salvador que hay en ti. El cristianismo se diferencia de las demás religiones de este mundo porque las demás religiones de este mundo no tienen a Jesús. Y si Jesús es real, solo el cristianismo, solo la fe cristiana, solo lo que la Biblia dice puede ser real. Es bonito pensar que todas las religiones nos llevan a Dios, pero no es coherente, no es racional, porque todas las religiones piensan algo distinto. En cambio, en lugar de pensar en religiones, podemos pensar en una persona que es real. Si Jesús, si la persona que la Biblia describe como Jesús es real, entonces lo que Él enseñó es real. Y Él enseñó que debíamos creer en Él para ir al Padre, porque solo Él es el camino al Padre. Te invito a que hables con Dios, a que le digas, quiero explorar esa fe en Jesús. La decisión más importante que tú puedes tomar en tu vida en este momento es creer en Jesús, porque eso va a asegurar que el día que te encuentres con Dios, tus cuentas estén a paz y salvo, porque eso va a asegurar que desde ahora tú tengas una conexión con el Dios que creó el universo y le puedas llamar Padre. Ahora sí le puedes llamar Padre. Una oración
a quienes hoy se conectan con esta palabra, con este capítulo y con este dogma. Solo Cristo, solo fe. Así que Jesús, creemos que solo a través de ti puede haber completa paz entre el cielo y la tierra. Creemos que solo aquellos que han creído en ti experimentan salvación. Creemos que no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra verdad aparte de ti, Jesús. Gracias, porque si creemos hoy en ti, podemos ser completa y absolutamente perdonados en tu nombre, Jesús. Gracias por esta vida que nos das y a quienes ya la tienen, que puedan experimentar cada día algo nuevo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Este fue un capítulo más, un dogma más que te enseña acerca de los fundamentos que Jesús enseñó, que la Biblia enseña. Te invito a que mires los capítulos anteriores, son dogmas y verdades fundamentales para la fe cristiana. Si estás en Bucaramanga, nos reunimos los fines de semana. Puedes escribirnos, te decimos cuándo y en dónde y te puedes reunir con nosotros para aprender un poco más. Si esto de verdad llegó a tu corazón, dale un me gusta y compártelo con otras personas. Me alegra mucho compartir este capítulo contigo. Nos vemos pronto. Bye bye.